Bueno, después de esos ayunos, se presentaron unos espíritus inmundos donde me ministraban y querían volverme loco. También querían aprovechar algunos momentos como para que yo me suicidara, porque no simplemente escuchaba la voz del enemigo, de los demonios. No era uno ni dos, eran muchos que me hablaban. Eran muchas voces. Pero también había una voz como que intercedía por mí. Había una batalla mental, cabal, en mi mente, donde también el Espíritu Santo estaba protegiéndome. Estaba peleando una batalla en mi propia mente. La voz del Espíritu Santo me daba una orden. Es como cuando tú tenías que obedecer a una voz. Cuando me hablaba, por ejemplo, cuando me iba a ir a tirar a un camión para que me matara, una voz me dijo, detente. Y fue una voz con autoridad. Pero eran muchas voces que existían. Era como si estuvieran lavando el cerebro. Que los espíritus también operan en la noche. Ellos te pueden lavar el cerebro para asesinar a tu esposa. Y al otro día tú no sabes por qué la asesinaste. Y luego tú reaccionas después que lo hiciste. Es porque esos espíritus, ya mientras tú dormías, tú no velabas. Eso la Biblia dice, velar y orar para que no entres en tentación. Y los espíritus, las voces que se repiten son insistentes para repetirte lo mismo, repitiéndote lo mismo hasta que tú cedes a hacerlo. Y así ellos operaban después de ese ayuno, donde yo desafiaba a personas a pelear, hombres con gran cuerpo. Y ahí hubieron personas que le di golpe con un hombre evangélico que fui a su casa y me le presenté en la puerta. Y cuando me paré le dije, ¿ustedes también? Pues tengan, reciban. Y le entré galletas. También vecinos cercanos, en cual yo le di su gol. Dios le bendiga a todos. Esta es la segunda entrevista con mi hermanazo Camilo de los Santos. Una entrevista muy profunda, hablando de todas las cosas que él pudo entrar. Hermano, verdaderamente Dios tuvo que meter su mano para sacarlo del lodo cenagoso. Algo que él contaba en la entrevista pasada, todo el que no la ha visto, vaya allá para que la pueda ver. Él decía que en medio de unos ayunos, él perdió el juicio, hermano, y comenzaba a hablar cosas como que eran elocuentes. Pero mira cómo Dios los tiene hoy aquí, cuerdo. Los tiene en perfecto estado, predicando la palabra del Señor, siendo usado. Yo quiero que él se presente, pero antes de presentarse, le invito a que se suscriba, active la campanita de la oración todas para que las notificaciones de cada video le puedan llegar. Profeta Camilo. Amén. Salude a esa audiencia. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Profeta Camilo de los Santos, hoy continuamos edificándote, así como la primera, y esperando que esto todavía siga impactando más tu vida. Dios siempre tiene a un remanente guardado con un testimonio para hacerte entender lo que a ti te ha sucedido y lo que a mí me ha sucedido. Y esto es para edificarte a ti. Gloria a Jesús. Hace unos días atrás estuvimos hablando de las experiencias que pudiste tener después de terminar algunos ayunos. Y me impactó fuerte esto porque hay personas que también le ha pasado esta situación. Tú dijiste que saliendo de unos ayunos comenzaste a ver cosas extrañas. Explícame un poquito sobre eso. ¿Qué pasó en tu vida después de esos ayunos? Bueno, después de esos ayunos, se presentaron unos espíritus inmundos donde me ministraban y querían volverme loco. También querían aprovechar algunos momentos como para que yo me suicidara. Porque no simplemente escuchaba la voz del enemigo, de los demonios. No era uno ni dos, eran muchos que me hablaban. Eran muchas voces. Pero también había una voz como que intercedía por mí. Había una batalla mental, cabal, en mi mente, donde también el Espíritu Santo estaba protegiéndome. Estaba peleando una batalla muy grande en mi vida, en mi propia mente. Era increíble cómo el Espíritu Santo obraba, impidiendo que esos espíritus me volvieran loco y que yo me suicidara. ¿Cómo se escuchaba esa voz? Porque en medio de tantas voces, tú escuchar una voz y diferenciar que hay otra voz que te está hablando aparte de toda esa, es algo impresionante. La voz del Espíritu Santo me daba una orden. Es como cuando tú tenías que obedecer a una voz mayor y esa era detenía todo. Cuando me hablaba, por ejemplo, cuando me iba a ir a tirar a un camión para que me matara, el Espíritu Santo me dio una voz, me dijo, detente. Y fue una voz con autoridad. Lo impactante de eso, que sí podía detenerme. El Espíritu Santo tenía la autoridad para detener y yo obedecer. Era como que una fuerza te llevaba, no eras tú. Los espíritus inmundos te van a llevar como a que tú cometas el hecho. No tienen la autoridad para hacerlo cuando tú vienes a los pies de Cristo, pero pueden seducirte, engañarte, tratar de que tú lo hagas. O sea, no era algo que yo iba a obedecer inmediatamente, pero cuando yo intentaba obedecer,
pero eran muchas voces que existían, era como si estuvieran lavando el cerebro. Incluso del conocimiento que ya yo he tenido, tengo por entendido claramente que los espíritus también operan en la noche y le lavan el cerebro a las personas mientras duermen. Dios mío. Tanto así que si tú estás, ellos te pueden lavar el cerebro para asesinar a tu esposa. Y al otro día tú no sabes por qué la asesinaste y luego tú reaccionas después que lo hiciste. Es porque esos espíritus, ya mientras tú dormías, tú no velabas y ellos te lavaban el cerebro, te ministraban en el cerebro, a esto, a esto, a Por esto. eso la Biblia dice, velá y orá para que no entres en tentación. Exactamente. Eso es así, amado. Y los espíritus, las voces que se repiten son insistentes, continuamente, para repetirte lo mismo, repitiéndote lo mismo, hasta que tú cedes a hacerlo. Así operan esos espíritus. Y así ellos operaban después de ese ayuno, donde yo desafiaba a personas a pelear, hombres con gran cuerpo, y ahí hubieron personas que le di golpe, como te mencioné al evangélico, un hombre evangélico que fui a su casa y me le presenté en la puerta y cuando me paré le dije, ¿ustedes están bien? ¿Están bien todo aquí? Ah, pues tengan, reciban, y le entré a galletas. Y así nada más no fue a él, ahí hubieron también vecinos cercanos en cual yo le di su golpe. Como no sé si te conté que como yo practicaba artes marciales, yo tiraba una clase de patada con ese espíritu y nunca que cuando yo practiqué la tiré también. Santo Dios. Un espíritu karateca. Así mismo, ni Goku. Pero fue después de cuántos días de ayuno fue que vino ese problema. Mira, yo ayunaba 3 días, salía, después volvía de 3 días después y me metía 4 días. Y así dejaba y después volvía 7 días. Para ese tiempo, para alguien que es nuevo creyente, estar involucrado en una búsqueda sin saber las consecuencias que puede traer, porque la gente cree que cuando tú estás ayunando, no pueden venir una fuerza y pelear contigo. Yo digo que no es la búsqueda, sino No es la búsqueda. que el momento que no había recibido liberación. Amén. Antes de. Amén. Hay gente que buscan sin antes ser libre. Entonces es ahí donde está el problema. Yo te voy a contar lo que pasó con Jesucristo, creo que en Mateo 3 o Mateo 4, cuando habla que después de ser bautizado, el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ayunar 40 días. Y dice la Biblia que fue a ser tentado por el tentador. Si buscamos el significado del tentador, es para hacerlo caer. Tentador es el que te hace caer. ¿Y qué significa esto? Que Jesucristo fue llevado al desierto para hacerlo caer. Y vemos cómo el enemigo lo intentó. Por eso es importante que las personas se capaciten y se instruyan con las palabras de Dios para que cuando venga el tentador tú sepas cómo defenderte. Dice la Biblia que el tentador intentó operar en Jesucristo con las necesidades biológicas. Nosotros como humanos tenemos esas necesidades fisiológicas o biológicas del hambre, de la sed, de la necesidad de vestir, de respirar. Y el enemigo atacó a Jesucristo con estas necesidades como si nos ataca hoy a nosotros mismos. Y lo hizo después de 40 días. Después de 40 días, de un ayuno de 40 días, el enemigo vino y tuvo una guerra espiritual con Jesucristo. Y tanto así que le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de este peñáculo y mátate. Y fue el que lo subió ahí. Ahí fue el que lo subió. ¿Qué te quiero decir con esto? Que así mismo como Satanás operó para que Jesús se matara, introdujo incluso la misma escritura para engañar a Jesucristo, así mismo operan los espíritus inmundos para volverte loco, para que tú te asesines, para que tú cometas cosas que tú mismo no quieres hacer porque le entregaste la vida a Cristo. Pero por desconocimiento e ignorancia a veces cedemos, pero gracias al Señor que Él siempre está ahí para ayudarnos. Por eso que te digo que Jesucristo también fue atacado y fue el mismo Espíritu Santo que lo atacó. Hay personas que después de un ayuno se han descarriado. El Espíritu Santo lo llevó y Satanás lo atacó. Ajá. ¿Y qué te quiero decir? Mira qué acontece. Que cuando Jesús venció esas tentaciones, dice que descendió con poder. Nosotros también seremos atacados de la misma forma. Para el Señor ahora descender con poder. Porque cuando tú vences las tentaciones y las cosas, las frustraciones que te trae el enemigo, entonces ya tú puedes tener el poder para vencer lo que tú mismo venciste dentro de ti mismo. Y por eso, ¿por qué tú entiendes que Jesús te dejó pasar por esa situación? Porque Jesús podía libertarte al momento que tú lo aceptaste.
podía cambiar tu historia al momento. ¿Por qué tú entiendes que Él te dejó pasar por por un proceso fuerte? Te estoy buscando, estoy ayunando, estoy haciendo lo correcto. Anteriormente he buscado cualquier cosa, pero ahora cuando vengo a ti, ahora vengo con este problema. Lo que nosotros entendemos por dificultad, el Espíritu lo entiende como propósito. Sí. Sí. Pero ¿qué propósito hay en que tú le des una galleta a un evangélico, le dé par de sillazos a unos vecinos, le dé par de patas karatecas a un grupo de gente? Mira, después de esas experiencias, yo quedé, después de recuperarme y volver luego al evangelio, porque yo me descarrié, con necesidad de buscar a Dios para encontrar la respuesta que la iglesia no tenía, que los pastores no tenían. No sé si te conté que yo salía a buscar la respuesta preguntando por qué a mí me había pasado eso, si yo soy cristiano y me entregué al Señor de corazón, y yo necesitaba encontrar respuesta. Yo no podía continuar siendo cristiano sin encontrar la respuesta del encontrar lo que a mí me había pasado. Y no simplemente para encontrar la respuesta para yo sanar interiormente. Necesitaba encontrar respuesta porque así como yo pasé por estas situaciones, también personas iban a pasar por la misma situación. Y yo necesitaba encontrar la respuesta para poder edificar y ayudar a alguien. Por eso en esta hora me regocijo en el Señor de que este testimonio salga a la luz para poder edificar a alguien a través de lo que yo pasé. Pero lo importante de lo que yo pasé fue lo que aprendí. Tuve que aprender a resistir. Tuve que aprender a pelear batallas espirituales. Y con esto que tú aprendiste, tú estás ayudando a otros. Claro. Muchas personas han sido edificadas. El Señor me ha usado hasta para orar por personas, por espíritus que le están atormentando. Hay espíritus que atormentan a las personas hasta a punto de volverlo loco. El Señor me ha usado para ir inmediatamente a orar por estas personas para que sean libres. El Señor me ha usado también para ayudar a las personas que están pasando por el mismo proceso y por dificultades que no entienden qué le está pasando y yo hacerlo consciente. En la liberación existe algo que tú antes de libertar a la persona, que el Señor la liberte, tú primero tienes que ayudar a la persona a hacerlo consciente de la situación que está pasando y enfrentando, porque esta persona, si no lo hacemos consciente, ella puede abrir puertas nuevamente y volver a tener la misma atadura que tiene. Entonces a la persona hay que enseñarle y educarla también para retener la liberación que ha tenido. La palabra enseña que después de que los demonios salen de un cuerpo, se van al desierto. Y luego que regresan y la ven barrida y la ven ordenada, dice que busca 7 demonios más y vuelve y retorna. Entonces, por eso, yo trato de dar primero una edificación, sembrar la semilla de la palabra, educar a la persona y luego tratar de operar para que ella sea libre. También le enseño, lo capacito para que ellos aprendan a buscar a Jesucristo. Hay personas que también están pasando por circunstancias, personas que están pasando por problemas de una dificultad, de que cualquier problema económico, que la gente se turba. Jonathan, las personas que no tienen fe son los que se preocupan por los problemas. ¿Cómo así? Oh, claro. Cuando tú estás confiado en el Señor, tú sabes muy bien, gracias Señor, Espíritu Santo, tú sabes que los problemas no te van a derribar. Si miramos la enseñanza que enseña Jesucristo cuando estaban en la barca los discípulos, se levantó una gran tormenta cuando ellos creían cruzar el mar. Y dice que esta tormenta lo azotaban y que ellos pensaban que iban a aparecer en este lugar. Y ese fue el clamor que le hicieron a Jesucristo mientras dormía. Le dice, Señor, sálvanos que perecemos. Cuando Jesús se levanta de la barca, lo primero que le dice, ¿dónde está su fe, hombre de poca fe? Cuando tú tienes fe, tú puedes mirar la tormenta y cambiar la trayectoria que tiene. Cuando tú tienes fe en el Señor, tú sabes muy bien que la tormenta que tú estás atravesando no vino para matarte. Y más cuando tú entiendes que tú tienes un propósito en el Señor. Pero no es fácil tú leerlo que vivirlo. Eso es el punto. Pero cuando la tormenta está, ¿cómo un hombre de Dios, Camilo, puede soportar esos vientos? Porque los vientos que estaban soplando ahí no eran cualquier tipo de viento. Eran vientos que estaban haciendo que la barca casi se hundiera. Amén. Ellos tuvieron que despertar al maestro y decir, maestro, tú no estás viendo que vamos a perecer, levántate de ahí, que tú haces durmiendo. ¿Tú sabías que hay procesos en tu vida que para fortalecer tu fe? Explícame eso. Oh, pero cuando tu fe no ha crecido, para saber que si tu fe es genuina, tu fe será probada como el oro.
Necesitamos que nuestra fe se pruebe, no simplemente en los milagros que se manifiestan, en las señales de Dios que se manifiestan. Estamos acostumbrados a ver a Dios obrar y nuestra fe ser confiada cuando los milagros y las señales se están cumpliendo, pero no la usamos cuando las dificultades vienen a nuestra vida. O sea, que las dificultades es para ver la fe que nosotros tenemos. Amén. El pueblo de Israel fue llevado al desierto para ser probado. Sí. Dice la Biblia, claro, la Biblia lo dice, Deuteronomio habla sobre eso, habla que el mismo pueblo, para ver si ellos iban a permanecer en la palabra, en la enseñanza que Dios le había dado. Y lo pasó ¿con qué? Con necesidades fisiológicas, del hambre, la sed. Y por ende, ellos tentaron a Dios y pasaron 40 años en el desierto. Por ese mismo motivo, porque no le pasaron un examen al Señor. Un camino que era de 40 días, tardaron 40 años. Sí, de 40 días, sí, 40 días. Sí, tengo entendido que son 40. Por eso te digo que hay circunstancias donde Dios te está probando. Vamos a ver la determinación que tú tienes en no dejarte caer por medio de esa situación que te está pasando. Llega un momento que tú has crecido tanto que tú dices, como dijo el apóstol Pablo en Romanos cuando dijo, ¿qué me apartará del amor de Cristo? No sé si tú te acuerdas que yo te dije que el Señor me probó a mí y me dijo, yo quiero que tú me demuestres que me amas. Y cuando salí a predicar por todo lado, yo predicaba con esa pasión. Y cuando me empezaron a golpear, a humillar, a menospreciar, y a decirme, varón, váyase de ahí, deje de estar predicando, que usted es lo que molesta. Y cuando yo voy a donde el Señor me dijo, yo le dije, Señor, pero te estoy demostrando que te amo. ¿Tú sabes qué me contestó él? Pero que tú me estás mostrando que me amas con la forma errónea. Porque si yo quiero usarte con la palabra, yo la doy. Si yo quiero que tú recibas la gracia para que tú caigas en gracia, también lo doy. Tú tienes que probarme que me amas en las circunstancias que te puedan pasar. Es muy fácil amar a Dios cuando las cosas se están yendo bien. Pero el mismo Job, en el libro de Job, también dice, aleluya, a su nombre sea la gloria, que yo voy a bendecirle a Dios cuando lo tenga todo, y cuando no tenga no lo voy a hacer. Recibiremos el bien y el mal, no lo recibiremos. No lo vamos a recibir. Entonces, tienes que aprender a amar a Dios en todas las situaciones que se te presente. Debes aprender a amar a Dios y agradecer hasta por las situaciones. Cuando tú te conviertes en un ente de fe, tú entiendes que lo que vino a tu vida va a edificarte. Es una manera de Dios mostrarte y de capacitarte en esa misma situación. Mi Dios es experto en usar las cosas opuestas para capacitarte. Y para educarte. Tengo una pregunta muy importante. Y yo sé que cada hermano que está ahí también posiblemente la tiene estructurada para hacértela a ti. Tú hablaste que anteriormente terminaste 4 días de ayuno, 3, entre muchas cosas, y estabas perdiendo un poquito el norte. Ya Dios te tiene bien, te tiene estable. Gloria damos a Dios. Dios te hizo libre también. En este tiempo ahora, cuando tú haces ayuno y busca de Dios, ¿tú sigues viendo los mismos demonios o escuchando las mismas voces que tú escuchabas antes? ¿O ahora tú escuchas voces porque tú eres profeta? Tú escuchas la voz del Eterno, del Dios que nosotros le servimos. A sinceridad, no. Ya no escucho voces, nada más escucho la voz del Espíritu Santo. Pero el profeta, si no lo engaña la voz del enemigo, que ya es muy raro que lo haga, lo hace su propia emoción. Pero nada más escucho la voz de Dios. Ya yo puedo hacer el ayuno normal y a mí no me pasa nada. Sí tengo guerras espirituales. Todos los hombres de Dios tienen guerras espirituales y tienen que someterse a Dios para vencer esas guerras. He visto personas que cuando después que Dios lo usa grandemente en un momento, en un mover, después no buscan a Dios y lo que hacen es que se descarrean. La mayoría de las personas que se han descarriado del evangelio es porque no se meten después que predican. Hay que buscar más a Dios después que cuando empezaste a buscarlo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú buscas a Dios para que Dios rompa cadenas, liberte a las personas, para que Dios obre, tú estás depositando un poder que Dios te dio, una autoridad que Dios te dio, pero después que esa unción sale de tu cuerpo, tú quedas debilitado. Y al estar débil, el enemigo usa ese momento de debilidad para atacarte con todo lo que tiene.
Y ahí se cumple lo que dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué debemos someternos a Dios? Porque al estar vacío necesitamos la cobertura del Espíritu Santo, la cobertura de Dios, en que él nos vuelva a llenar otra vez, para que lo que nos está persiguiendo y nos está haciendo la guerra huya de nuestro cuerpo. Aleluya, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos días de ayuno el profeta Camilo está haciendo para poder mantener esa unción fresca o mantener ese aceite que el Espíritu Santo da? Ahora mismo estoy haciendo mucho mañanita, pero vivo más en oración que en el ayuno. Y cuando voy a hacer ya ayuno prolongado, lo que hago es que trato de hacer que mi cuerpo se vaya adaptando al ayuno, haciendo mañanita. Esas mañanitas que estoy haciendo ahora mismo es preparando a mi cuerpo para que haga ayuno prolongado y pueda tener resistencia, y de esa misma forma también poder tener fuerza y resistir. Lo primero que yo recomendaría a cualquier que vaya a hacer ayuno, que vaya fortalecido espiritualmente a través de la oración, que ya la unción, tenga unción en su cuerpo, y después entre en ayuno. No que haga para buscar la unción, sino que en la oración busque la unción y luego entre en ese proceso de ayuno para que el cuerpo no tenga tanta fuerza y se te levante. Esa es una enseñanza que yo he tenido que aprenderla a medida que he ido metiéndome en ayuno. Esas son las prácticas que suelo hacer. ¿Qué predicador o qué hombre de Dios en la Biblia ha sido un ejemplo o una inspiración para el profeta Camilo? Yo diría que Elías y Jeremías. Me identifico mucho con Jeremías. ¿Por qué? Jeremías llevaba una carga de que lo que él profetizaba no le gustaba al pueblo. Entonces, hoy en día lo que se está viviendo es porque que el mensaje que yo predico tiene que gustarle al pueblo. Y buscamos prédica que le guste al pueblo. Pero Jeremías no tenía esa facilidad de predicar algo que le guste al pueblo. ¿Y qué pasa si lo que Dios quiere que tú profetices no le agrada al pueblo y tú tienes que profetizarlo? Tú tienes que tener el compromiso de profetizarlo. El Señor trataba con eso hoy conmigo. Y yo le dije, pero Señor, él me preguntaba que si yo quería ser evangelista, le decía que sí. Y él me dice, si yo te hago eso, ¿qué pasa? Yo tuve miedo. Señor, yo seguiré predicando el evangelio, aun cuando a la gente no le agrade el mensaje que yo vaya a dar. Tendrá la misma acogida. Y eso es lo que te pasa en estos tiempos. La mayoría de mensajes que se están dando es para agradar al pueblo y para gustar del pueblo. Y hay muchas cosas en el pueblo que deben salir del pueblo. Y hay que hacer a la gente consciente. ¿Qué pasaría si tú tendrías que golpear al pueblo con una palabra que ellos no quieren recibir, y que aparte de eso venga de parte de Dios, y aparte de eso que lo que esté dentro de ti se manifieste para que tú lo lleves? Era algo, tú estás hablando de algo muy importante, porque el Señor en esta madrugada estaba tratando algo similar. Por favor, producción, tomen esta toma muy bien. Les quiero sacar este pedazo. El Señor hablaba algo muy importante conmigo. Y el Señor me decía, Jonathan, ¿sabes por qué no están invitando a los predicadores que ministran? Solamente los pastores quieren que los predicadores prediquen, oren desde lejos y ya se vayan a su casa. Porque en realidad cuando un profeta, un hombre de Dios llega a un lugar y le ministra al pueblo, muchas veces van a caer personas endemoniadas, poseídas. Entonces puede ser que el pastor de esa congregación le dio una palabra que cayó poseído. Entonces ese pastor va a ser cuestionado por lo demás. Eso, mira, el pastor le dio una palabra y mira, está endemoniado. Tú le das una palabra a alguien, una palabra, el pastor ya le dio una palabra a esa persona y de repente tú le das la palabra alineada a lo que Dios dijo. Y me dijo, no, pero el pastor le profetizó tal cosa. Entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, por eso hay como un escudo, hay como un asunto, una barrera, para que los ministros no le ministren al pueblo como Dios quiere. Porque en realidad tú vas a deshacer lo que muchos ministros están haciendo. Amén. Entonces, ese es el problema que hay hoy en día. Entonces, otra cosa también que es muy importante, que la gente no quiere que se ministre porque hay una realidad que se está viviendo dentro de la iglesia,
pero la gente no quiere exponerle esa realidad. Y la realidad que se está viviendo es que hay muchas personas que están endemoniadas, que están poseídas, que están en el altar, y la gente está mirando esto y lo está viendo como algo normal. Y esa gente obligatoriamente hay que ministrarle, porque te voy a decir algo, lamentablemente están bautizando a la gente poseída, Amén. endemoniada, y lo que están haciendo es reforzando demonios, que es algo que hay que verlo, pero muchos no van a hablar de eso, porque eso trae problemas. Nadie le gusta que diga, no, en la iglesia fulano de tal estaban endemoniados todos. Nadie le gusta que diga, no, en la iglesia fulano de tal cayó el pastor endemoniado. Entonces la gente prefiere mejor mantener los problemas. El pastor con problemas de que se quiere suicidar, se quiere quitar la vida. La diácona también con problemas en el matrimonio, que se quiere quitar la vida. Y nadie interviene ahí. Nadie se mete a ver la raíz de lo que está sucediendo. Y por eso hay ciertas cosas que están sucediendo y nadie puede tapar eso. Amén. Porque ya cuando la bomba sale es porque Dios hace tiempo estaba tratando con ese tipo de personas para traer un cambio, para traer una transformación, pero nadie quiere hacerlo, hermano mío. Escucha esto, ¿por qué estamos comprometidos con la verdad? Tú y yo estamos comprometidos con la verdad. El apóstol Pablo decía que si otro viene a predicarle otro evangelio diferente al que nosotros le estamos predicando, sea anatema. Estamos comprometidos con predicar un evangelio exacto para que no entre un anatema en la iglesia. Incluso los mismos pastores tienen que tomar en cuenta qué evangelio tienen ellos, si es conforme y alineado a lo que realmente se ha predicado. ¿Por qué? Porque si uno lo tiene exactamente así, tú tienes un anatema en tu iglesia y tú no te has dado cuenta. Dios mío. Ay, Padre Celestial. Entonces tú tienes que hacer una autorrevisión o una conmovisión de lo que tú realmente estás predicando en tu propia iglesia. Y tú como evangelista también tienes que revisar qué arsenal tú estás usando para predicarle a la iglesia. Porque si tú llevas una palabra incorrecta, tú estás llevando confusión y anatema. Y déjame decirte que entra en espíritu de confusión cuando hay enseñanza incorrecta en el pueblo de Dios. Le está dando cabida a espíritus que van a traer enseñanza errónea. Dice la palabra que se fue a predicar la palabra en Samaria. La palabra fue llevada allá. Hay un individuo que se encuentra allá que tiene engañado al pueblo por mucho tiempo. Tú conoces, se llama Simón el Mago. Este hombre, la gente entendía que las señales que él manifestaba era por el gran poder de Dios. Pero cuando llegan los discípulos allá a predicar la palabra, que comienzan a manifestar las señales, que comienzan a evidenciar el poder de Dios en aquel lugar, la gente le creyó. Entonces, yo entiendo que para este tiempo hay muchos Simones que tienen al pueblo engañado, pero cuando el pueblo vea su realidad y pueda ver el poder de Dios en acción, los endemoniados siendo libres, los enfermos siendo sanos, la gente que no ha recibido el poder de Dios en su vida recibiéndolo, ellos entenderán y van a creer. Amén. Pero obligatoriamente los genuinos tenemos que seguir siendo genuinos, no doblarnos, seguir caminando conforme a la voluntad de Dios, porque en realidad estamos viviendo unos tiempos donde la gente le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Amén. Y muchas veces nosotros como profetas y hombres de Dios, muchas veces nosotros como que, por lo que vemos como Samuel, entendemos que Dios está ahí. No, este es el que Dios escogió. Y muchas veces Dios está alejado de ahí. Muchas veces el que está allá con las ovejas es el que Dios escoge. Mira qué cosa. Hubieron profetas que profetizaban las cosas buenas que le gustaban acá, al rey acá. Y dice que Dios puso espíritu de engaño, de mentira sobre ellos. Pero había un profeta que no profetizaba mentira, que profetizaba lo correcto, pero acá no le gustaba que profetizara. Micaía terrible, Micaía. ¿Y qué acontece? Que imagínate que el pueblo, los profetas empiecen a profetizar lo que el pueblo quiere que ellos reciban. Las palabras que le gusta. Yo diría que le está dando permiso a que los espíritus de mentira entren y se mantenga engañada la iglesia. Es tiempo de que se levanten los Micaías, que profetizan la palabra de Dios correcta, sin desviarse de ella. Porque hay que sacar la mentira de las iglesias. El acá que quiera recibir lo que su profeta quiere. Pero déjame decirte algo. Acá tenía su propio profeta. La iglesia de hoy
tiene los profetas que ellos invitan, ellos cogen los profetas que quieren que le profetice. Pero no invitan a Micaías. No invitan al profeta que sí porta las señales de Dios, que te va a decir las cosas como son. Lo que te va a profetizar no te va a agradar cuando viene de parte de Dios. Lo que ellos no entienden, que el profeta no profetiza de parte de él mismo. Profetiza de parte del Dios que le da la palabra. Los profetas de acá profetizaban con espíritu de engaño y profetizaban a través de su propio corazón. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que es tiempo de que la iglesia haga una profilaxis. Se empieza a limpiar, empieza a sacar y a escoger quiénes son los verdaderos Micaías de estos tiempos. Dios tiene Micaías guardados para estos tiempos. Personas que han tenido un testimonio escondido. Personas que tanto tiempo Dios lo ha estado trabajando y formando. Que todavía no están exhibidos en ningún lado. Pero en este tiempo, año 24, Dios ha hecho y va a hacer una nueva reforma donde todos los mensajes van a ser estructurados de una manera exacta y buena, porque van a tener una dirección del Espíritu Santo. Es tiempo de que el Espíritu Santo se le quite la disciplina y que la gloria de Dios sea genuina en cada mensaje que se predique, y todo el mundo va a reconocer cuáles son esos Micaías. Es tiempo de que se levanten los Micaías. ¿Tú crees que al Espíritu Santo algunas iglesias le tienen disciplina? Claro. ¿Le tienen disciplina? Claro. ¿Por qué tú dices? Eso es algo serio lo que estás diciendo. Mira, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de los que son hijos de Dios. Primeramente, también habla que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo. Los hombres espirituales de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Juan 3:4, así es. Y Romano también habla mucho sobre eso. Entonces, ¿dónde están esas personas que están teniendo la dirección del Espíritu Santo? Uno lo va a reconocer. Tú vas a notar que por su fruto lo conocerán, como dice las Escrituras. Hemos adornado nuestro árbol con señales incorrectas, con falsos milagros. No en todas las ocasiones, porque sí existen los verdaderos milagros de hombres de Dios que lo manifiestan. Yo no te puedo decir que lo que he visto en grandes predicadores, puede ser Juan Carlos Harrigan, que ha manifestado señales reales. Pero hay muchos que se están inventando los milagros. Usan las emociones del hombre y la euforia para manifestarle una unción falsa. Entonces, las señales del Espíritu Santo son muy evidentes, porque también te lo vas a sentir en tu propio espíritu. Que el Espíritu de Dios, tu espíritu sabe cuándo es la verdad del Espíritu Santo que está hablando. Gloria a Jesús. ¿Cuál predicador es tu inspiración actualmente, 2024? Juan Carlos Harrigan es una inspiración. Bersalini Nival también a mí me llama mucho la atención, porque he visto que sus mensajes han estado cambiando, están tomando otras perspectivas, y veo que ella en un mensaje me impactó, porque ella predicaba un mensaje que para predicar un mensaje así había que pasar por ese proceso para saber ese tipo de conocimiento. Hay conocimiento que tú tienes, que tú sabes cuando el Espíritu Santo trabajó en esa persona. Y cuando esa persona lo habla, tú sabes muy bien que no lo está hablando por un conocimiento o porque lo leyó en un libro, sino porque pasó por la mano del alfarero. Y ese mensaje tú lo sientes en tu espíritu, te hace sentir que te quiere sobresaltar la lengua, que tu unción se activa. Déjame decirte que el hombre de Dios que porta a Dios activa los dones de otra persona, activa su unción, activa su espíritu. Lo levanta. ¿Por qué? Porque hay un ADN que te dice a ti, ese porta lo que yo porto. Gloria a Jesús. Semejanza. ¿Qué consejo tú le darías al pueblo que está ahí conectado ahora mismo? Ya van 2 entrevistas con esta, y esta entrevista ha sido de gran bendición. ¿Qué consejo tú le darías a ese pueblo que está conectado mirándote? Yo voy a dar un consejo muy especial. Edúquese en la palabra. Todo el tiempo edúquese en la palabra. Sea como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no escuchó consejo de malos, ni que se sentó en silla de escarnecedores, sino es que en la ley se deleita de día y de noche, y será plantado por las corrientes de las aguas, que sus hojas no caen y da fruto a su tiempo. ¿Por qué digo este salmo? Porque cuando usted medita en la palabra de día y de noche, usted será plantado en un río de agua viva. Y así usted va a poder dar fruto a tiempo
y a sus hojas nunca van a caer. La Biblia dice que los malos, no como el malo, que son como el tamo que se lo lleva el viento. Pero cuando usted se fundamenta en la palabra y medita en ella, ninguna enseñanza errónea podrá sacudirlo como el tamo. Y así como dice también Mateo capítulo 7, la palabra enseña que a quien reconoceré yo como un hombre sabio, a aquel que escucha mi palabra y la hace. Lo consideré a alguien que construye sobre la roca y vienen viento y tempestades, mas sus hojas no caen. Cuando tú construyes sobre la palabra de Dios, usted nunca va a caer, va a tener fruto y usted siempre va a estar alineado a la voluntad del Señor. Por eso en esta hora, edúcate en la palabra. Siempre edúcate en la palabra para que siempre tenga un mejor caminar. El Salmo 19 dice: y Bashaya, lámpara a mis pies son tus palabras, que lumbrera a mi camino. Si usted no se educa en la palabra, usted no tendrá un caminar alumbrado. La lámpara es la palabra que va a alumbrar y le va a dar dirección a tu camino. Omare Bashaya, el que te va a enseñar a caminar como debe ser caminado. Y eso es lo que busca Dios en estos tiempos, que edifiquemos a través de la palabra para que aquellos sepan conducirse de la manera correcta. Y la palabra también te enseña que la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, para llevar a todo hombre, a toda buena verdad, a toda buena justicia y a toda buena obra. Mira lo importante de estudiar las Escrituras. Por eso, si hoy tú no te has motivado a leerla, yo te digo en esta hora que empiece a leerla con este fin. Así puedes tú mantenerte firme en el Señor y nadie te va a confundir con un evangelio erróneo. Dios te bendiga en esta hora. Gloria a Dios. Ministro, presenta tus redes sociales para que los hermanos te puedan seguir. Estoy ya preparando mi plataforma para yo poder edificar a aquellos que quieran ser tocados por el Señor. Dios me está dirigiendo, me está moviendo a eso. Y voy a tener una plataforma pronto, que ya creo que en esta semana estaremos listas y la estaremos dando en la otra entrega. Pero mi teléfono es 809-715-7087. Gloria a Jesús. Guerreros, si están por ahí, Dios les bendiga si llegaron hasta esta hora. Que el Señor les guarde. Gracias por ver este video hasta el final. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, dale a la opción todas para que las notificaciones de cada video te puedan llegar. Y como siempre les digo, síganos en Instagram, que es una plataforma que está muy corrompida. Vamos a darle con todo allá. Comparte los videos que están allá, denle me gusta, reproduzcanlo, que yo sé que hay un público que está allá que necesita mucho del Señor. Shalom, será hasta la próxima.